escritor norteamericano Gene Parrott dijo: «Qué baratos son los nietos. Les doy mis monedas y ellos me dan millones de dólares de placer». Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mamá está en el baño, vamos a ver qué está haciendo. Mamá, ¿tú qué haces ahí sentada? ¿Pero qué haces ahí sentada en lavamanos? Pues orinando y lavándome la... No, eso no es para hacer. No. Te puedes caer con esa silla y todo. Estoy más fuerte El que lavamanos ustedes. es para lavarse las manos. Eso ahí está dañado. No, eso no está dañado, ya está perfectamente bien. Allá es el toile, mamá, pero ¿qué haces ahí? Ni para orinar tengo No, tranquilidad. por eso es que tú dices que yo soy cansona, pero ¿qué te estoy cuidando? ¿Cómo es posible que te montes ahí? Váyase. No, tienes que bajarte de ahí, eso es para las manos, mamá. Hombre, que me lavame ese c... tranquilo. ¡Qué grosera! ¡Qué grosera! Es que ni para orinar tengo tranquilidad. No, ya. ¿Pero qué es lo que haces ahí? Son aburridora, cacatúa. No, pero tienes que bajarte de ahí. Váyase. No, ¿cómo me voy a ir? Sin bajarte de ahí te caes, te partes una pierna o algo. Con usted. No, mamá. ¿Dónde está otra? ¿Dónde está? Déjame ayudarte. No, Déjame ayudarte. no. Tienes que bajarte de ahí. No. ¿Hay que estoy en pelota? No. Quite. Bueno, ¿qué importa si yo también? Yo soy tu hija. No tengo calzones. Bueno, yo soy tu hija. No, me da pena. Quita Vamos. esa mierda de ahí, no puedo. Pero ¿por qué eres tan grosera? ahí. No seas grosera. Que se vaya. Bueno, Que se pero vaya. no seas grosera conmigo. Váyase. Pero te estoy descuidando. ¡Vaya! Ay, pero ¿y cómo se pone? Rosa, ven a ayudarme con mi mamá, que se va a quedar de aquí. Vamos. Sáquete ese teléfono de la cara, quita de ahí. Vamos. ¿Qué Dios, hija? ¿Vio cómo se pone? Es esa? Doctora Polo, mi mamá destruyó en un día lo que nuestro padre edificó por años. ¿Qué construyó ni qué construyó? Eso estaba construido hace rato. Doctora Polo, mamá está fuera de control. Por favor, ayúdenos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Qué impertinente, ¿no? Abrirle la puerta del baño a uno. Uno puede hacer en la casa lo que quiera, ¿cierto, doctora? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es María? Yo, doctora. Y usted es Rosa. Sí, doctora. Bueno, pues ustedes son las demandantes. Explíquenme por qué demandan a mamá y qué exigen para que se resuelva su caso. Primero que todo, doctora, gracias por recibirme nuevamente, porque yo hace 3 años estuve acá, también por un problema que tuve y afortunadamente usted me ayudó. Y quedé muy contenta, sé que usted es una mujer justa y por eso vuelvo de nuevo. Qué bueno. Confiando nuevamente en un veredicto que sea dentro de los paralelos de su justicia, lo que usted maneja. Bueno. Por eso estamos aquí. Ok. Desafortunadamente, y con todo el dolor del alma, sí es verdad que duele mucho tener que demandar a la madre. Así es. Pero, doctora, mi hermana Rosa y yo vivimos en casa y lo que queremos definitivamente es que usted anule un testamento que ella acaba de hacer donde nombra heredera del patrimonio que nuestro padre nos dejó, única heredera a su nieta de 4 añitos, hija de nuestro único hermano que falleció en un accidente de moto, porque desafortunadamente todas las familias tienen, se puede decir, un loquito, todos no son iguales. Y él es el único varón, el chiquito de la casa, y le gustaban las cuestiones de velocidad y todo. Y desafortunadamente murió en su ley. ¿Hace Se estrelló, poco? sí, hace 1 año, pero para nosotros es como si hubiera sido ayer. Yo sé que eso nosotros lo llevamos en el corazón como mi madre. Ella presentaba, como todas las personas de su edad, ciertas desavenencias mentales, pero yo sé que... Como por ejemplo... hacía cosas que no estaban dentro de, por ejemplo, dentro de los parámetros. Mi papá dejó una cadena que era sagrada para él y ella se la regaló al señor que cortó la grama y nosotros no sabíamos nada, sino que yo se la vi al señor cuando le fui a pagar el dinero y le dije, yo conocí, dije, esa cadena no me la regaló tu mamá. ¿Cómo que te la regaló? Me la regaló, sí. Y después ella nos dijo que nosotros nos habíamos robado la cadena. No se acordaba que se la había regalado al señor. ¿Me entiendes? Cosas así que
Por ejemplo, usted pudo ver el video, ella quiere orinar en un lavamanos. El lavamanos no es para eso. No, claro. Ella quiere, por lo menos, ella pone a hervir una leche y ahí se quedó la olla. Se quemó la olla. Se Doctora, quemó y la es que olla, a mí se quemó me todo está- hasta el día que se me incendia en la confunden y casa. Me dicen que estoy loca. No, Y no es que estoy esté loca, loca, no es que esté loca. mami. Pero yo no nosotros, estoy loca. o sea, Le nosotros... regalé la cadena al jardinero porque fue una persona muy agradable. Pero con después nos las nosotros. estaba sacando a nosotros. Y así sucesivamente. Pero Nosotros- dice ella que luego usted decía se le había olvidado. Sí. Ese es el decir de ellas. No, es, Ok. es cierto, No, es es cierto, cierto, doctora. mami. No. Entonces, ¿ustedes qué alegan? Que ella ha hecho este testamento estando incompetente. Exacto, O sea, eso no ha es la estado palabra clara total. de mente como debe de estar una persona cuando realiza su En todos sus testamento. cabales. Yo lo Exacto. hice. Nosotros no tenemos nada en contra de No, la niña. señora, yo lo Recuerden, hice es con la mis 5 única sentidos. sobrina que tenemos. Es la única. El recuerdo vivo de mi hermano. Nosotros La adoramos queremos, a la ese adoramos. muchacho. ¿Cómo Lo no voy a adoramos, querer a nuestro la único única hermano nieta varón. que tengo? Y esa niña es la heredera de esa casa. Pero doctora, No. es que yo respetuosamente le solicito a usted que la evalúe un médico, psiquiatra, psicólogo o algo. Nosotros no somos médicos, pero somos los que estamos viviendo con ella y estamos Y la que sufriendo las tratamos, Yo consecuencias. no voy donde ningún Ella médico. dice que yo Hace soy un mes fui cansona, al que yo soy no Jackson, sé qué. hace un mes fui al Jackson y estoy completamente bien. Imagínese usted, Sí. no, hace un mes. No, ningún mes, doctora. Pregúntele a quién la llevó. Si nosotros no la dejamos salir porque a mí me da miedo. Nosotras trabajamos las dos. Y a mí me da miedo de que ella salga y se le olvide dónde queda la casa y después se pierde o algo, alguna cosa. Pero Bueno, no entonces, sucedió la cuestión eso. es que ustedes quisieran que el testamento se invalidara. Exacto. ¿Y Eso hacer está. qué? ¿Qué cosa? Pedimos la invalidez del testamento. Esa casa nosotros Porque nos esa casa criamos ahí. Nosotros, cuando mi padre murió, como todas las Ahí cosas crecimos. con el tiempo se van deteriorando. Se deterioraba una pared, la arreglábamos, se deterioraba otra. Eso no es lo que va al medio. Nosotros no estamos sacando lo que hemos invertido de una manera u otra, pero sí queremos invalidar el testamento precisamente por el estado en que nosotros vemos que ella está. Es un estado no cambió el emocional. testamento. Pero espérate Es un un estado momento. emocional, doctora. Pero respóndeme lo que te pregunto. Se invalida el testamento. ¿Qué va a pasar con esa propiedad? Eso es lo único que tiene de valor tu mamá. Lo único que tengo. No. ¿No? Sí, es lo único que mi que padre tiene le dejó. valor. Sí, es lo único que mi padre le dejó. Ella tiene su pensión, su retiro. Nosotros no tenemos que ver con el Bueno, retiro. pero ni ¿qué nada. hacemos con la casa? Si el Mensualmente deseo les doy de ella es que 200. la herede su nietecita. Es que es ¿Qué pura quieren envidia de ustedes? ellas, Que la pura casa es envidia. de ella. Sí, nosotros sabemos que Claro la casa que es la de ella y casa es de ella. respetamos que la casa es de ella. Entonces, ¿sí mi me entiende? pregunta es, ¿quién va a heredar la casa? Pues nos... Ellas no, porque ya están Nosotros, viejas. doctora, ya nosotros están no vamos a viejas. desamparar a la niña porque en la parte de mi hermano está la niña ahí representada Por porque eso, él la es niña única es la que la va a heredera heredar. de mi hermano. Ok, nosotros perfecto. no vamos a dejar a la niña desamparada, es nuestra única Ya. sobrina. Ok, perfecto. Bueno, entonces, doña María Elena, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, yo creo que usted me ha respondido. Yo quisiera hacerle unas pequeñas preguntas. Y ¿hay testigos en este caso? Sí, señora. Perfecto. Y entonces, vamos a ver qué solución le damos a este problema. Regresamos enseguida.